Bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos a la primera sesión de este año, el 2014, a la sesión del Seminario de Historia de Instituciones Económicas. Y vamos a iniciar las actividades de este año con la presentación de un libro, los comentarios en torno a un libro del doctor Eduardo Torrent, que le damos la bienvenida a casa. Eduardo es egresado de nuestro centro y el título del libro que presentamos el día de hoy es Autonomía de la Banca Central en México, una visión histórica, y para los comentarios nos acompaña Manuel Cepeda y Gustavo del Ángel. Vamos a proceder a darle la palabra a Manuel Cepeda, posteriormente al doctor del Ángel, y siéntanse en confianza, como siempre, en participar, en expresar sus preguntas o comentarios al respecto. Les agradezco a todos su asistencia. ¿Manuel? Sí, muchas gracias. Bueno, Eduardo me quiso distinguir con la presentación de su libro sobre la autonomía de la banca central en México. Le agradezco esta distinción. Tuve el privilegio de trabajar con Eduardo en el Banco de México durante 18 años, entre 1983 y 2001. Y bueno, este es el sexto libro que publica Eduardo y el tercero que escribe sobre el Banco de México. Todos ellos escritos muy importantes para la historia económica de México. Con una maestría en Economía del Colegio de México y un doctorado de la Universidad McGill, además de 36 años de docencia en la UAM y una trayectoria de 30 años como funcionario del Banco de México, Eduardo escribe con amplia profundidad analítica y conocimientos personales de muchos de los actores más importantes de la política económica durante los últimos años. Su producción literaria coloca a Eduardo como el escritor más destacado de nuestro país sobre la historia del Banco de México, lo que no es poca cosa, debido a la importancia trascendental de dicha institución como pilar de la estabilidad económica del país. A lo largo de esos libros, Eduardo ha escrito la historia monetaria de México de 1925 a la fecha, indispensable para comprender los avatares y la evolución política de la política económica. La importancia de sus escritos radica en la visión integral que proporciona y que comprenden los ámbitos económico y político, así como los discursos, anécdotas y entrevistas que ayudan a comprender las difíciles decisiones que en cada momento enfrentaron los directores del banco y los secretarios de Hacienda, así como la forma como unos y otros se relacionaron. Respaldado todo ello por un sólido análisis económico, se trata, por tanto, de una historia oral, analítica y documental de gran objetividad. En el libro que nos obsequia ahora Eduardo, destaca la manera como se fue construyendo la estabilidad económica de nuestro país a través de los años y la forma como se enfrentaron las diferentes crisis. También se pueden conocer los argumentos a favor de la autonomía del banco y la discusión entre sus diferentes modalidades. Durante los periodos que precedieron a las grandes crisis devaluatorias se muestra patente la responsabilidad del gasto público que no reparó en las consecuencias y que en varios casos se combinó con desequilibrios externos como los generados por el final de la Segunda Guerra y la de Corea o la caída en el precio del petróleo. Fue la tendencia del presidente en turno de caminar al filo de la navaja, lo que colocó al país en 8 ocasiones en la antesala de la bancarrota. También a lo largo del libro
se puede apreciar la evolución del pensamiento económico y su influencia en la política económica, que en muchos círculos oficiales estuvo dominado por el keynesianismo por expansión del gasto hasta principios de los años 80. Como resultado de la sucesión de crisis cambiarias de los años 70 y 80, después prevaleció la escuela neoclásica a favor del control del déficit y los agregados monetarios. No obstante, en los últimos 2 sexenios en el presupuesto del presente año, se observa un crecimiento sostenido del gasto público respecto al PIB. En ese devenir histórico, en las páginas del libro destacan 3 figuras: Rodrigo Gómez, Miguel Mancera y Guillermo Ortiz. La forma, por demás brillante, como don Rodrigo llevó a cabo la devaluación de 1954, realmente del libro de texto, usando el ancla cambiaria para reducir de golpe la inflación, fijar las expectativas inflacionarias y reactivar el crecimiento de la economía, sentó las bases de la estabilidad de años subsecuentes e imprimió en la conciencia nacional, ni más ni menos, que la estabilidad de precios era factible y que era buena. También don Rodrigo nos heredó el prestigio y mística del Banco de México como la institución más acreditada del gobierno federal. Su capacidad para mantener la estabilidad cambiaria durante 16 años se debió también a su pericia como a la mancuerna con don Antonio Ortiz Mena, quien impulsó una sólida disciplina fiscal. Sin don Antonio, don Rodrigo no hubiera logrado mantener la estabilidad cambiaria, y sin don Rodrigo, don Antonio no hubiera tenido el adecuado acompañamiento de la política monetaria. Cabe destacar que en esos años el Banco de México no era autónomo, sino que se trataba de una dependencia de la Secretaría de Hacienda, al grado que los nombramientos de don Rodrigo pasaban por el escritorio de don Antonio. La estabilidad de precios, por tanto, no es producto solo de la política monetaria, requiere como premisa una política fiscal congruente. Con la devaluación de 1976 concluye la etapa de estabilidad cambiaria y de precios, y va a pasar un largo cuarto de siglo para recuperarlas. Fueron años difíciles, sobre todo después de la crisis de 1982, que derivó en el control de cambios y la estatización bancaria. Para sortearlos de la mejor manera posible, al frente del Banco de México estuvo Miguel Mancera Aguayo, discípulo destacado de don Rodrigo, que supo mantener el barco a flote en medio de borrascas inéditas. Solo cabe recordar que el precio del petróleo a precios de 2010 pasó de $73 el barril en 1981 a $22 en 1986, una caída de 70% en momentos en que la mayoría de los ingresos del gobierno y las exportaciones provenían del petróleo. El gran logro fue evitar la hiperinflación y que no se destruyera el sistema bancario. En ese contexto tan complicado, Mancera se dio tiempo para impulsar vigorosamente la apertura del comercio exterior del país, maniatado por los permisos de importación y exportación que cubrían todos los rubros de la tarifa. Como representante del Banco de México ante la Comisión de Aranceles y Controles al Comercio Exterior de 1985 a 1988, pude constatar dicho esfuerzo para sustituir los permisos por aranceles en medio de la astringencia de divisas y el control de cambios. Mancera utilizó las devaluaciones recurrentes para presionar por la apertura, debido a que la propia devaluación proporcionaba a los industriales una elevada protección.
También Mancera será quien impulse la autonomía del Banco de México, si bien en un contexto de amplio apoyo por parte del presidente Salinas y el secretario de Hacienda, Pedro Aspe. Finalmente, a Miguel Mancera se le debe la paternidad de la libre flotación del peso frente al dólar a partir de 1994, que le otorgó al banco el control de la base monetaria. La política monetaria entró así en un nuevo paradigma. No será el tipo de cambio quien ancle las expectativas, sino el control de los agregados monetarios y en general el manejo prudente de la política fiscal. Le tocará a Guillermo Ortiz Martínez conducir la política monetaria entre 1998 y 2010, hasta lograr reducir la inflación a los niveles de las economías desarrolladas. Primero, mediante el control de los agregados monetarios y el establecimiento de metas de inflación. Después, mediante la introducción del objetivo de tasas, que es la forma como los bancos centrales de los países desarrollados controlan la política monetaria y las expectativas. De esa forma, el Banco de México y la política monetaria adquirieron plena madurez. La reseña histórica de Eduardo Turrent, resumida anteriormente, permite al lector percatarse que la estabilidad que hoy gozamos es producto de un esfuerzo consistente de muchos años y muchos directores del banco y secretarios de Hacienda, pues para que el Banco de México pueda controlar la inflación es necesario que existan todo un marco de política económica, bajo déficit fiscal, una economía abierta y competitiva, libre flotación, tasas de interés libres, reservas adecuadas y un sistema bancario sólido. Solo así puede el banco tener la libertad de acción necesaria frente a los movimientos de capital y los cambios en las expectativas. Un elemento importante en ese esfuerzo es el prestigio del banco, basado en la congruencia y consistencia de sus políticas, debido a que opera en mercados de activos que fluctúan en función de la evolución de las expectativas. De ahí la importancia de la transparencia en cuanto a la información sobre reservas y agregados monetarios, así como los anuncios de política del banco. Para restaurar la confianza y liberar al banco de las presiones fiscales del gobierno federal, el 20 de agosto de 1993 se reformó el artículo 28 de la Constitución para establecer que el Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. Actualmente, algunos analistas y políticos cuestionan que el único objetivo del Banco Central sea el señalado y proponen que se agregue también el de procurar el crecimiento del empleo, como es el caso del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Al respecto, cabe considerar los retos que con el solo objetivo de preservar el poder adquisitivo de la moneda hoy enfrenta el Banco de México, derivados de, 1, la elevada inestabilidad financiera internacional a causa del alto endeudamiento público y considerables déficits fiscales en los países desarrollados. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, ambas variables representan respectivamente 100% y 4% del PIB en este año de 2014. Segundo, la enorme liquidez en bancos y empresas a causa del financiamiento de los bancos centrales, en especial el de Estados Unidos,
a los gobiernos y bancos para reactivar la economía después de la crisis de 2008. En Estados Unidos, el crédito de la Fed por $4 billones representa 26% del PIB. Y reducir esa liquidez para que no tenga un impacto inflacionario y hacerlo sin que tenga un impacto desproporcionado en las tasas de interés que descarrilen la recuperación, será un proceso complejo que tiene preocupados a los mercados. Otro aspecto son los movimientos bruscos de capital ante la expectativa de tasas de interés de largo plazo más elevadas en Estados Unidos, que han pasado de 1.7% en mayo del año pasado, un bono a 10 años, a 2.7% actualmente, pero que puede subir mucho más. Las presiones, finalmente, las presiones devaluatorias sobre el peso de mayo a la fecha, por la razón arriba señalada. A su vez, las presiones inflacionarias del país, derivadas de la reforma fiscal y del aumento de precios públicos de los energéticos, que elevaron la inflación anual en la primera quincena de enero a 4.6%, considerablemente arriba del 4% de la banda superior del Banco de México. Y finalmente, la relajación, en principio temporal, de la política fiscal, al aumentar 9.4% en términos reales el gasto público durante 2014 y pasar los requerimientos financieros del sector público a representar 4.1% del PIB, cifra 170% superior a la de 2013. Para enfrentar esos retos, el Banco de México tiene solo dos armas: un escudo, que es la reserva de divisas, y una espada, que es el manejo de la tasa de interés de corto plazo. La reserva no es un instrumento para impulsar el empleo y el manejo de tasas tiene sus limitaciones por su impacto en las expectativas, así como en el balance de los bancos y las empresas. De manera que no se puede hablar de un instrumento de política sobrante en el banco para impulsar el empleo. Además, se debe tomar en cuenta que al tener dos objetivos de política, la rendición de cuentas por la Junta de Gobierno se perdería. Si fallara el objetivo de inflación, podría aducir que fue debido a que tuvo que seguir el del empleo. Así también se debe tomar en cuenta una incompatibilidad entre ambas políticas, que una incompatibilidad entre las políticas es altamente probable, pues las políticas expansionistas para inducir el empleo generalmente tendrán efecto sobre la inflación en el corto o en el mediano plazo. Finalmente, el banco estaría abierto a múltiples presiones políticas. Con los retos actuales de inflación, déficit fiscal e inestabilidad cambiaria, ciertamente no se debe ampliar el objetivo del Banco Central y tampoco a futuro. Como señala el dicho, if it ain't broke, don't fix it. Si no funciona, no trates de componerlo. O como establece la navaja de Occam, la verdad se encuentra generalmente en la propuesta más sencilla. Para Eduardo, una calurosa felicitación, y estaremos en espera de su tercer libro sobre la historia del Banco de México, actualmente en proceso. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Voy a pasar la palabra ahora entonces a Gustavo del Ángel. Gustavo, bienvenido. Gracias. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias, Graciela, por la invitación al seminario. Muchas gracias, Eduardo, por presentar tu nuevo libro aquí en este seminario del Colegio de México, que, como dijeron, es tu casa. Voy a hablar un poco del libro y dar mis comentarios concretamente sobre aspectos específicos del libro. Y miren, es un libro, digo, Eduardo, como saben muchos de ustedes, tiene una trayectoria en cuanto a historiar
al Banco de México, al Instituto Central, y sobre todo ha desarrollado un trabajo en los últimos años sobre la autonomía del Banco de México. Hay un artículo por ahí publicado sobre las 3 etapas de la autonomía que ha tenido bastante influencia en otros que hemos escrito sobre temas afines. En particular, este libro, igual que otros de Eduardo, tiene un doble reto, ¿no? Primero, pues lograr una biografía institucional, o al menos parte de una biografía institucional, y al mismo tiempo contar una historia que sea interesante dentro de la historia financiera. O sea, no necesariamente son cosas que van de la mano. O sea, una biografía institucional tiene un fin en sí mismo. Yo no voy a meterme a decir si cuestiones de objetividad, tiene su propio fin, unos fines muy válidos, pero al mismo tiempo pues, hay que contarlo bien, hay que hacerlo interesante para enriquecer, digamos, la literatura de historia financiera. Y yo creo que este tipo de libros presentan ese reto. Yo mismo me he topado con ese reto varias veces, y la verdad es que el libro lo aborda bastante bien. Y claro que una de las virtudes también del libro es la prosa elegante de Eduardo. Eduardo tiene muy buena pluma, muy buena prosa. La estructura explicativa es distinta de lo que es tradicionalmente las ciencias sociales, ¿no? Lo que yo haría, o de lo que otras personas dentro de las ciencias sociales harían, pero es una narración bien estructurada, fluida. Se nota un trabajo muy riguroso de documentación, hay muy buen trabajo ahí, y de nuevo pues, la prosa de Eduardo es bastante elegante. Hay una pluma muy rica ahí, que se deja notar en otros trabajos igual, y en este también. Bueno, el libro también se enriquece, además de hablar del Banco de México, se enriquece con varias secciones que permiten poner en perspectiva internacional procesos históricos dentro de México. Bueno, esas secciones internacionales se refieren a la creación de bancos centrales, a la adopción de esquemas de autonomía, en particular se enfocan en los casos de Estados Unidos y Chile, aunque también habla ahí de la creación de bancos centrales en América Latina. Hay un buen trabajo ahí que permite ubicar esa perspectiva. A mí, así a grosso modo, lo que más me interesa, lo que me parece muy interesante, es cómo el libro nos ayuda a ilustrar, nos da unos ejemplos para ilustrar la problemática de cómo se gestan y operan las instituciones, en particular en el entorno de un Estado débil, como el Estado mexicano al momento de la formación del Banco de México. Y esto tiene que ver mucho con toda la teoría de economía política. El libro en sí también toma algunos de los trabajos de literatura en este aspecto, como es el que publicó en 2008 Daron Acemoglu, Simon Johnson, Pablo Cherubino y James Robinson, sobre el cambio institucional, las reformas y la autonomía o la independencia de los bancos centrales. Entonces, en ese sentido, si lo ubicamos, digamos, en una lógica de cambio institucional o de gestación institucional y de génesis, digamos, de distintas instituciones, el libro nos permite ver esa problemática. Entonces, en ese sentido, es bien interesante para los que les interesen la historia de las instituciones y de la política económica. Bueno, y ahí va el libro tratando de responder con algunas preguntas generales, aunque en general siempre aparece la pregunta sobre qué es la autonomía de un banco central, qué la define, ¿no? De hecho, el capítulo sobre los antecedentes de la autonomía hace una revaloración, aquí Eduardo hace una revaloración sobre momentos fundacionales del Banco Central. La investigación hace particular énfasis en distintos actores y personajes de esos eventos, lo cual también hace la narración muy amena, muy rica. Pero en términos de qué es la autonomía y qué la define, por ejemplo, en las páginas 68 y 69, el texto hace alusión a la ley constitutiva y se refiere a que no podrán ser consejeros, o el libro textualmente dice que la ley explica que no podrían ser consejeros quienes hubieran obtenido algún cargo mediante elección popular, tampoco funcionarios públicos o quienes estuvieran expuestos a algún conflicto de interés con el Banco de México. Eso es para consejeros del Banco de México en la ley constitutiva. Y esto nos comienza a dar una definición de por dónde iba la noción de autonomía.
y esto lo voy a retomar para ver discutir la cuestión del political economy. Entonces, y dice en el mismo texto del libro, para fines de la autonomía fue más importante el lineamiento relativo a los límites al crecimiento de variables clave. Se acordó un techo para el crédito que se concediera al gobierno federal no superior al 10% del capital exhibido. Se prohibió que pudieran conceder préstamos a los gobiernos de los estados y ayuntamientos. También se establecieron límites para operaciones con personas relacionadas que constituyeran un riesgo común en casos de que hubiera conflictos de interés, y asimismo para límites para la emisión de billetes. O sea, hay nociones muy modernas, o que consideraríamos modernas, dentro de lo que se considera la autonomía de la banca central en las leyes fundacionales del Banco de México. Eduardo también hace una discusión sobre los intentos de una ley de 1936, nos explica que la exposición de la ley de motivos de la ley de 1936 especificó que se requería ser más clara y amplia la autonomía del Banco Central para evitar una política inflacionista. El redactor de la ley, el principal redactor, fue el abogado Miguel Palacios Macedo, y Palacios Macedo explicaba que el tema que revestía mayor delicadeza en materia de autonomía era el relativo a los asuntos en que tiene un interés directo el Estado. De nuevo, aquí se está definiendo una forma, o qué se entiende por esa autonomía. Vamos a discutirla más adelante. Pero el propósito de la ley de 1936 resultó de corta vida, ¿no? Por ahí hay una discusión más precisa, más contundente en trabajos previos de Eduardo sobre, pues, en todo el periodo anterior, entre 1925 y fines de los 30, pues, qué tan autónomo, qué tan independiente era el banco, ¿no? Yo creo que aquí Eduardo ya me parece que siempre en sus capítulos problematiza más eso. Hay un capítulo sobre la ley orgánica de 1941, que bueno, de alguna forma ya cierra ese capítulo o determina que el Banco de México no va a tener o no va a ser autónomo. Entonces, la ley orgánica de 1941, dice en su texto, introdujo lo que podía denominarse una nueva filosofía gerencial en el manejo y la administración del banco. Yo creo que aquí hay conceptos súper interesantes que yo creo que pueden dar pie a otras investigaciones. La crítica a la ley de 1941 esa crítica vino principalmente de Manuel Gómez Morín y de Miguel Palacios Macedo, que eran más bien defensores de la autonomía, y fueron feroces en su crítica, una crítica combativa. Y dicen, bueno, la ocasión para presentar dichas críticas provenía de que el poder público le había brindado a la Asociación de Banqueros, a la ABM, la oportunidad de intervenir en este asunto de la ley del Banco de México de 1941 a través de las juntas celebradas en el Banco de México, en las que el proyecto de ley bancaria de ese año, una ley de instituciones de crédito de ese año, había sido sometido a la consideración de los banqueros. Eso es muy interesante porque al final te dice, bueno, las fuerzas que pueden incidir sobre las decisiones de un banco central pueden venir de varias direcciones. Por otro lado, nos narra Eduardo, se enfrentaron dos posiciones doctrinales antagónicas. Por un lado, la concepción ortodoxa de la que la política económica se basaba en postulados inmutables, que eran, digamos, Montes de Oca, el que fue secretario de Hacienda, el propio Manuel Gómez Morín, Miguel Palacios Macedo, entre este debate que seguramente algunos de ustedes ya han leído por ahí, vis-a-vis, Eduardo Suárez, Jesús Silva Herzog y otros actores de esa época, ¿no? Que era una concepción, digamos, que ellos llamaban pues, más pragmática, luego le etiquetaron como desarrollista y todo, pero en realidad buscaba resolver problemas políticos inmediatos. Como dice Eduardo, la nueva legislación manifestaba un espíritu empírico y que fue la posición doctrinal triunfante. El libro sigue, ¿no? Digamos, cronológicamente, Eduardo nos cuenta que durante los años del desarrollo estabilizador la política monetaria estuvo orientada al sostenimiento del tipo de cambio
al abatimiento de la inflación y a lograr una acumulación moderada de reservas internacionales. Esto, Eduardo, pues, lo basa muy bien del estudio, bueno, del artículo, panfleto que también le llaman, que publicó Antonio Ortiz Mena sobre el desarrollo estabilizador en el año 1970, que Graciela sabe que me lo he leído últimamente. Y claro, al afianzarse esa estabilidad de precios, pues estabilidad monetaria con la expansión económica que había en esa época, se desterraba la posibilidad de ciclos de expansión, de inflación, perdón, por la crisis de balanza, o sea, ciclos de inflación que pudieran venir por crisis de balanzas de pagos, con devaluación, que habían afectado a México en el pasado y que afectaban en esas décadas a otros países de América Latina. Esto lo dice tal cual Eduardo, y esto está bastante interesante. Se da a entender cierta autonomía que logra Rodrigo Gómez en ese momento. Digo, ahora habría que preguntarse bien, estamos hablando de cierta autonomía fáctica o más bien un entorno de disciplina macroeconómica del sector público, ¿no? que te llevaba a que pues de alguna forma en la práctica se tradujera en eso, ¿no? Claro, a toda la visión de Antonio Ortiz Mena posteriormente hubo una crítica, ¿no? Ahí hubo varios artículos, el de Gran Reinos de 1977, publicado en el Trimestre Económico, el cual se cita en el libro, pero no se toman muchos elementos que dicen, bueno, en realidad toda la política de desarrollo estabilizador, a pesar de su éxito, pues tuvo elementos desestabilizadores. También lo retoma esa misma crítica Francisco Gil, el que fue secretario de Hacienda, en otro artículo que publica sobre el desarrollo estabilizador. El libro de Eduardo no toca ya con tanto detalle los años 50 y 60 como las décadas anteriores, ahí ya son, no se va al detalle profundo, yo imagino que eso debe ser para otro libro que va a estar trabajando, pero bueno, de todas formas se repasa eso. En los años 70, siguiendo esta línea cronológica, el capítulo que cubre esa época explica la forma en que nuevas ideas, bueno, ideas económicas, nuevas en ese momento, si se quiere ver, permean la toma de decisiones en la política económica. A mí me gustó mucho ese capítulo, está bastante interesante, pero en realidad se habla ya poco del Banco Central, o sea, se habla menos. Ahí quedan varias interrogantes, en particular pues, sobre los retos que enfrentó, por ejemplo, los distintos equipos que había en el banco. Yo creo que hay muchas cosas que sabe Eduardo, que sabemos que sabe Eduardo y que pues, no están ahí, como las pugnas internas dentro del banco, el papel, los retos que enfrentó, por ejemplo, el titular Ernesto Fernández Hurtado en esa época. Y ahí quedan esas interrogantes. Más bien se retoma al banco hasta los años 80. Ahí ya como la narrativa retoma muy a fondo la historia, ¿no? De todas formas, otras preguntas que quedan abiertas ahí es en qué momentos a partir de los años 70 se pone a prueba la posibilidad de acción autónoma del banco, sabemos, en cuáles se rompe, ¿no? Sí, digo, obviamente en la ley estaba que el banco no era autónomo, una dependencia de Hacienda, el Ejecutivo, pero realmente pues sí el banco gozaba de cierta capacidad de acción, ¿no? Y eso nos puede definir un espectro de autonomía. Ahora, preguntarse eso, o sea, digo, a lo largo de la historia, en qué momentos a partir de los años 70 se pone a prueba la autonomía, en cuáles se rompe, pues son contrafactuales para poder identificar la naturaleza institucional de la autonomía de un banco central, ¿no? Digo, yo creo que si el libro no me responde algunas de estas cosas, yo creo que es un trabajo, sí me las motiva para preguntarlas, para tratarlas de resolver después. Luego la narración se retoma ya en los 80, finales de los 80, y sobre todo en el contexto que dio origen al decreto de autonomía de diciembre de 1993. En este sentido hay una narración detallada, o sea, de 1993, digamos, a los últimos años, hay una narración detallada de una historia que antes no se había documentado. Yo creo que ahí vale la pena este trabajo en el sentido que documenta una historia que pues antes estaba dispersa en varios lugares, ¿no? Ahí el autor señala dos etapas. La primera, que los fundamentos de la autonomía quedaran plasmados en la Constitución. Esa es una de las etapas que nos dice
Y después la segunda era desarrollar una nueva ley orgánica del Banco de México. Y esa historia se cuenta muy bien. Ahí yo tengo dos, para cerrar, ahí el libro cierra con los últimos años, la cuestión de la estabilidad económica. Yo ahí tengo dos cosas, un comentario final y obviamente pues una crítica, ¿no? No sé, Eduardo, una pequeña crítica ahí. Miren, el comentario final es, me parece muy interesante porque, repito, la naturaleza de la autonomía de los bancos centrales como un arreglo institucional del cual pues incide fuertemente en la economía, es algo que tiene que ser estudiado más a fondo y que definitivamente el libro nos da mucho material, nos da pie para reflexionar sobre ello. Ahora bien, pues digo, la autonomía de un banco central se ha estudiado como justamente su independencia de las acciones de los gobiernos. Así ha sido la mayoría de la literatura, ¿no? Sin embargo, tomando justamente la literatura de economía política, en particular North y Weingas, en este artículo de Journal of Economic History, podríamos ver también la autonomía en un sentido más amplio. O sea, hasta qué punto un banco es autónomo no solamente de las acciones del gobierno, sino en general, ¿no? Sino de la captura por grupos de poder o la influencia de estos en las decisiones de política que conciernen al Banco Central, de política monetaria. Entonces yo creo que ahí hay una historia bien interesante que yo creo que motiva nuevos estudios para que se respondan. Bueno, un poco la crítica para Eduardo. Bueno, como el libro, que es, como les digo, me gusta la prosa, está muy bien documentado, está bien sustentado, es innegable el oficio y en ese sentido el conocimiento de Eduardo. Pero cómo se inserta en una corriente de investigación y de discusión histórica. Y esto lo digo porque en el libro hay literatura que se ha escrito sobre la historia del Banco de México que está ausente, ¿no? Por ejemplo, no vi nada sobre el respecto, por poner unos ejemplos, el trabajo de Luis Anaya sobre el Banco de México y la economía cardenista, o el de Carlos Marichal sobre su trabajo sobre los orígenes de la banca central, que documenta justamente el proceso de génesis institucional. El propio Enrique Cárdenas ha escrito mucho sobre el debate, ha escrito sobre el debate sobre el crecimiento deficitario hasta los años 50, y también ha hecho compilaciones recientes sobre los eventos de las crisis de 1982 y 1994, en los que se documentan acciones del Banco Central. Yo creo que sería bueno para el libro, o sea, digamos, insertar más, digamos, este trabajo en esas discusiones que ya hay, porque eso pues, ayudaría a revalorar un poco su contribución a lo que es pues ahora sí que la historiografía, en particular la historiografía económica de México. En la medida que lo pongas y que puedas crear ese diálogo, pues no es solamente ese libro del Banco de México, ¿no? Es un libro que está conectado pues, con las ideas sobre historia económica que se producen en México. Yo creo que eso le añadiría más al libro y no requeriría tanto trabajo por parte de Eduardo, porque todos sus trabajos que se los conoce muy bien. Y bueno, y finalmente, pues felicitar al seminario, Graciela, Eduardo por este libro, pues, tuvo una presentación oficial en algún momento, Eduardo, en el cual también se le felicitó mucho los actores que estuvieron ahí, pues ahora sí que dieron testimonio de la valía de este trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Le voy a dar la palabra a Eduardo y después, si les parece bien, si hay comentarios o preguntas, aprovechemos acá a los comentaristas y al autor y poder hacer una reflexión final. Eduardo. Bueno, pues empezar por agradecimientos. Graciela, muchas gracias por darme hospitalidad en este prestigiado seminario que organizan tú y Aurora Gómez, que llegó. Esta es la segunda ocasión que yo estoy aquí y
bueno, pues me siento muy honrado. Pues quiero agradecer a los comentaristas, comentarios de gran calidad, ¿no? Comentarios creo que complementarios, ¿no? Porque enfocaron el problema desde ángulos muy diferentes, ¿no? Yo conozco a Manuel Cepeda, tengo su calidad profesional, la tengo en gran aprecio. Sabía que su comentario iba a ser muy sólido desde el punto de vista técnico, ¿no? Y yo quisiera referirme principalmente a los comentarios desde esa perspectiva de esta propuesta que estuvo circulando con fuerza y que recientemente perdió impulso del tema de los objetivos duales para el Banco Central. También muchas gracias a Gustavo del Ángel, ¿no? Es decir, se ve que hizo una lectura, bueno, pues muy exacta, muy acertada del libro, ¿no? Sus críticas al final, bueno, pues no son tanto, ¿no? Porque es imposible que un autor pues, cite a todo el mundo, ¿no? Cita a los autores que le son útiles para hacer su narración y para construir su argumento. Yo quisiera empezar compartiendo con ustedes una información sobre esta obra que no se puede leer acá, ¿no? ¿De a dónde salió el tema para este libro? La verdad es esta, ¿sí? En el banco, bueno, pues en el Banco de México hay un programa editorial, ¿no? Entonces, bueno, a ver, el siguiente libro institucional, la siguiente obra, bueno, pues sobre qué tema es, ¿no? Y entonces yo iba y hacía unas propuestas de que la ley monetaria de 1905 y otros temas, y la verdad, ¿no? Y yo quisiera hacer un reconocimiento aquí, porque pues es cierto, ¿no? La idea de este tema fue del licenciado Dionisio Mid, ¿sí? Que a él se le ocurrió. Ahora, bueno, también el libro, el tema se pudo desarrollar, digamos, en un tiempo tan breve, pues gracias a que yo conocí el tema ya bastante bien, porque la verdad es que este libro se hizo, pero a marchas ultra forzadas, y yo, de veras, me sorprendió que Gustavo no detectara un poco eso, ¿no? Porque, bueno, pues siempre el apresuramiento pues se ve, ¿no? Sobre todo en los capítulos finales, ¿no? Porque existen los rendimientos decrecientes, como bien saben los economistas, ¿no? De que, bueno, digamos, de los capítulos, de los primeros capítulos, o digamos, el 60% del libro, en cierta forma fue una reescritura de cosas que yo ya había trabajado y había hecho. Lo de las épocas más recientes pues fue una primera escritura, y casualmente hubo una persona, digamos, con mucha competencia técnica dentro del banco, que me hizo esa misma crítica, ¿no? ¿Cómo es posible que no citas a Rojo? Bueno, no cité a Rojo y a 25 autores más, ¿no? Cité a los que me eran indispensables y fundamentales para desarrollar mi argumento, que no era un argumento técnico, digamos, no es un enfoque técnico, es un enfoque narrativo. De los comentarios de Gustavo del Ángel, ¿no? Yo te agradezco mucho, Gustavo, verdaderamente, que hayas dicho que conoces mi ensayo ese, el de las 3 etapas de la autonomía del Banco Central, porque esa tesis es fundamental, fue fundamental para la construcción de este libro. Es decir, yo cuando empecé a investigar sobre estos temas, pues no tenía la menor idea del tema de la autonomía. El tema fue surgiendo sobre la marcha. Y entonces, sobre la marcha, yo me di cuenta que las discusiones en relación
relación a este asunto pues eran muy antiguas, eran incluso anteriores a la fundación del Banco Central. Entonces, bueno, en ese ensayo, que por cierto, yo tengo el privilegio y tengo el honor de platicar con frecuencia con el licenciado Mancera, ¿no? Y él pues no está tan de acuerdo con mi segunda etapa de la autonomía del Banco Central, ¿no? Porque la primera etapa de la autonomía, que fue la que trataron de implantar Gómez Morín, Pani y Palacios Macedo, yo le llamo la etapa de la autonomía reglamentaria, porque es una autonomía que estaba basada en reglas. La segunda etapa la llamo la etapa de la autonomía carismática, porque estaba basada en el carisma de dos funcionarios excepcionales que tenían autoridad moral y autoridad intelectual pues, sobre los presidentes de la República. El licenciado Mancera pues, está más a favor de la tesis, digamos casualmente de la tesis que planteó aquí Gustavo, ¿no? No era tanto que don Rodrigo Gómez hubiera logrado, digamos, independizarse de don Antonio Ortiz Mena, ¿sí? Sino que Antonio Ortiz Mena, teniendo un control férreo del Banco de México, pues era una persona que tenía una opinión doctrinal y práctica en favor de la estabilidad de precios. Y entonces propiciaba desde la Secretaría de Hacienda que la política monetaria del Banco de México fuera congruente con ese objetivo, pero no porque el Banco de México era autónomo. Dice. Bueno, en fin, me platicó una intimidad que don Antonio Ortiz Mena, siendo de maderas muy suaves, era una persona pues, muy dura políticamente y no le gustaba dejar cabos sueltos. Y entonces, en las instituciones, digamos, del ámbito hacendario, pues metía cuñas, ¿sí? Y bueno, pues yo me enteré por conducto del licenciado Mancera que don Rodrigo tenía una cuña ahí metida de la Secretaría de Hacienda y que pues la persona cumplía con su función de cuña pues con mucha exactitud, ¿no? Con mucha exactitud. Y estaba, bueno, dicen que esta persona molestaba a don Rodrigo Gómez, que estaba cumpliendo su función, ¿no? Porque pues don Antonio no quería que don Rodrigo se le fuera demasiado libre, ¿no? Sin rienda. Pero bueno, finalmente lo que pasó en la práctica es que el Banco de México, en el periodo del desarrollo estabilizador, funcionó como si fuera autónomo, aunque no lo fuera de facto, ni refutando mi hipótesis del ensayo, hubiera tenido esa imaginada por mí nostálgicamente y románticamente autonomía carismática, ¿no? Entonces tenemos pues 3 periodos, independientemente de las discusiones previas anteriores a la fundación del Banco de México, ¿no? Ahí hay que darle, bueno, es un crédito y un reconocimiento a estos pioneros, estos precursores que tuvieron pues la capacidad para prever un aspecto de la banca central pues muy técnico, ¿no? Es un aspecto muy sofisticado, porque siendo el Banco de México una institución de Estado, ¿no? La autonomía es para proteger esa institución del ejercicio de una función que se le tiene encomendada, que es una función de Estado. Pero yo quisiera, pues ampliar este punto técnico, ¿no? Los estados modernos, digamos, desde hace unos 80 o 90 años, tienen la capacidad para crear moneda a partir de decisiones pues, meramente discrecionales o administrativas. Esos estados le han transmitido, mediante procedimientos legislativos, la facultad de ejercer, ¿no?,
la facultad de ejercer esa función a unas instituciones especializadas que son bancos centrales. Ahora, el propio Estado tiene, todos los estados tienen la tentación de abusar de esa facultad. Entonces, pues para eso es la autonomía. Pero también la autonomía en su esencia pues tiene, digamos, una cierta asimetría, porque si el gobierno en turno, digamos, no se quiere portar irresponsablemente en materia presupuestal, pues entonces la autonomía adquiere el carácter como de una póliza de seguro, de una salvaguarda que está ahí, pero que no se tiene que ejercer. Y bueno, un punto fundamental de este libro, ¿no? Aunque pues, mis comentaristas no lo mencionaron, pero es un punto fundamental, es que de las tres variantes de la autonomía que ha tenido el Banco de México en su historia, para mí la más robusta, la más fuerte, pues es la expresión actual, que le llamo la autonomía institucional, porque hay la autonomía reglamentaria, esa sucumbió, la autonomía carismática sucumbió, la autonomía institucional pues es la que existe actualmente, ¿no? Yo pienso que es una autonomía más robusta, pero también hay una cosa, mira, y esto me atrevo a decirlo aquí porque yo ya no soy funcionario del Banco de México, si no, no lo diría. La verdad es que es una autonomía que no ha sido puesta a prueba. ¿Sí? El Banco de México, bueno, por supuesto que ha habido problemas de tipo técnico muy importantes y esta cosa de implantar un modelo de política monetaria con el tipo de cambio flotante, eran cosas muy importantes, retos muy complejos desde el punto de vista técnico, pero la verdad es que desde que al Banco de México se le concedió autonomía, esta autonomía no ha sido retada en el orden verdaderamente delicado. ¿Y cuál es ese orden verdaderamente delicado? El que haya predominancia fiscal, que las finanzas públicas están en desequilibrio y que la autoridad fiscal pues, esté desesperada buscando la manera de ver cómo se financia el déficit. Entonces, bueno, pues la autonomía del Banco de México es más fuerte, pero pues quizás la fortaleza de esa autonomía pues no es ilimitada, ¿no? Digamos, quizás si fuera puesta a prueba en un entorno muy, muy desfavorable, político y social, quién sabe si subsistiría o sobreviviría. Mientras tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer el Banco Central? ¿No? Perseverar en su función de consolidar la estabilidad, porque la estabilidad, digamos, rinde sus beneficios mientras está ahí mucho tiempo. Si se tiene nada más 2 o 3 años de estabilidad, pues no. Es cuando está ahí y echa raíces. Cuando en una economía de mercado la estabilidad de precios empieza a rendir beneficios, ¿no? Y en el transcurso de afianzar la estabilidad, fortalecer su prestigio institucional, y parte del fortalecimiento de ese prestigio institucional, pues el banco tiene que salir a hacer pues algo que a los funcionarios del banco no les gusta hacer, es la verdad, ¿no? Que es ir a foros antagónicos, opuestos, pues a decir su verdad, ¿no? Porque la verdad es que las filas de los inflacionistas en este país, pues todavía son muy gruesas, ¿no? Son muy grandes y son poderosas, ¿no? Como decía don Rodrigo Gómez, ¿no? Las fuerzas de la inflación son poderosas, múltiples y sutiles, ¿no? Y bueno, en su tiempo, esas filas de la inflación, ¿en dónde estaban? Pues muchos estaban en grupos de poder que querían obtener del
Banco de México financiamiento, porque los ahorros pues, son recursos escasos. Entonces la tentación de ir y presionar al Banco Central para que suelte dinero, pues es muy grande. Y bueno, pues en otra expresión, en una expresión política y también muy doctrinal, subsisten en estos principios del siglo XXI las fuerzas del inflacionismo, y los funcionarios del Banco Central tienen que salir al debate, ¿no? Y no les gusta mucho hacerlo, no les gusta mucho, hacen mal. Yo en ciertas ocasiones he dicho, y no, a ver, no sé si estás de acuerdo, Manuel, los bancos centrales son como muy autistas, son muy centrípetos, ¿no? Son muy hacia adentro, tienen pocas ventanas hacia afuera, ¿no? Y entonces, bueno, se fomenta una mentalidad en que la calidad técnica de los funcionarios se cuida muchísimo, pero también se fomenta una mentalidad así como de aislamiento, ¿no? De que estamos blindados, ¿no? Cualquier tormenta aquí que haya en la sociedad, pues no nos llega. Y pues la verdad es que eso es una falsedad, ¿no? El Banco Central sí está en el debate. Entonces, bueno, yo en el Banco Central, en el Banco de México, conocí a personas de gran calidad moral e intelectual y con una preparación profesional de primerísimo nivel. Por eso yo me siento tan honrado que haya venido aquí don Manuel Cepeda, ¿no? Bueno, muchas gracias y quedo a sus órdenes para cualquier pregunta. Muchas gracias. Antes de recoger algunas inquietudes, preguntas, creo que merecen un aplauso a nuestros presentadores. Y si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta, algún comentario, está abierto el micrófono. ¿Carlos? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que dijo al final Eduardo. Pareciera que muchos bancos centrales tienen miedo a dialogar abiertamente con la sociedad en general o con el medio académico o con otros, ¿no? Y sí hay una especie de mentalidad de búnker. Entonces, eso es como para proteger la política monetaria, protegerse a sí mismo, etc. Pero hace muy difícil entender cuál es la función del Banco Central. La mayor parte de la gente no sabe, no tiene idea. Y ahora con la crisis del 8, en realidad, paradójicamente, el prestigio de los bancos centrales ha subido. Ha bajado en lo que se refiere a la capacidad de previsión. Todo el mundo está consciente que no tenían capacidad de previsión. Pero ha subido en cuanto a la capacidad de respuesta frente a la crisis del 8. Aunque también hay críticas con respecto a esas respuestas. Pero la verdad es que la situación era gravísima y ahora pues se considera que hubo una respuesta. Los comentarios sobre Bernanke ahora que han salido son en general positivos, aunque hay un debate, ¿no?, al respecto. Entonces yo creo que eso es importante. Ahora, con respecto a la apertura de los bancos centrales, quizás el Banco Central que se ha abierto más al debate sobre todo por el Internet, es la Reserva Federal. Y la cantidad de sitios que tienen de información, de estadísticas, de working papers, de todo, de Kansas, de Cleveland, de Atlanta, estos en particular, pero también los otros, todos tienen. Es impresionante. Ya ahora que Meltzer ha publicado estos textos de historia de la Reserva Federal, se ha abierto un gran debate. Y ustedes, si se meten al Internet, van a ver que los discursos de Bernanke, desde que empezó la crisis del 8, iban inmediatamente, ¿no? Y los demás documentos iban inmediatamente. Antes no se encontraban. Es una fuente de información enorme y ha permitido que los blogs se alimenten, todos los blogs financieros que hay ahora, que son tantos, ¿no?
Y eso yo creo que es muy positivo porque permite un diálogo con la sociedad, con las universidades, con los académicos. En Europa también, los distintos bancos centrales tienen información abundante ahora, igual que el BIS, aunque no tanto como la Reserva Federal. En el Banco de México a mí me parece que las estadísticas ya se han multiplicado muchísimo, las que han puesto en línea, y a eso es muy meritorio. Lo que sí creo que si contraste con Reserva Federal o con Banco de Corea o Canadá o Australia, etc., es el otro aspecto, los debates a nivel working papers, etcétera, etcétera. No hay una apertura muy grande, es un banco muy cerrado. La mayoría de los bancos en América Latina tienden a ser más cerrados que los bancos en otros lugares. Y yo creo que les perjudica, ¿no? Les perjudica porque entonces la gente no entiende de qué va el Banco Central. Y en esa línea yo diría, perderle un poco de miedo a la crítica. Hoy en día hay muchas críticas. Por ejemplo, se pueden hacer críticas muy severas y sin embargo el prestigio de un banco no se debilita. ¿Cuál es el banco que podría sufrir más en la época contemporánea por críticas? No es un banco central, es el Deutsche Bank. El Deutsche Bank por su participación en la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué hizo el Deutsche Bank? Que tiene un excelente archivo histórico. Fomentar una investigación sobre eso y publicarlo. Y lo han publicado. No le ha perjudicado al Deutsche Bank. Tenía que resolver ese problema, eventualmente, de alguna manera, o si no quedaba un hoyo negro tapado. El Deutsche Bank hoy en día es la sede de la European Association of Banking and Financial History y es la que publica más libros sobre historia bancaria que hay. Y yo creo que ha cumplido muy bien en esa función. En ese sentido, yo creo que el Banco de México también tiene que mirar su pasado críticamente y decir, bueno, es historia, al fin y al cabo, estamos hablando ahora de historia. Yo quería volver a los primeros comentarios que hizo Manuel, ¿no? La historia del Banco de México en los años 80 y 90, hasta el 95, por eso coincidía con el Waldo, la última etapa la más interesante, más sólida, ¿no? De autonomía, si se quiere definir así. Las de los 80s y 90s, como el resto de América Latina, es una historia que está llena de crisis. No ha habido una época de mayor y peores crisis financieras. Y entonces esto hay que aceptarlo, es parte de la historia financiera moderna de América Latina, una inestabilidad extraordinaria. Y eso ha ocurrido en casi todos los países de América Latina. Podemos achacarlo simplemente a factores externos, podemos achacarlo simplemente a la baja del precio del petróleo o cambios en los mercados internacionales, o también hay que ver cuáles son las fallas domésticas. Tradicionalmente se critica sobre todo el tema del déficit y se dice que los déficits públicos son los responsables. Pero yo volvería sobre algo que mencionó Manuel, que es que uno de los temas importantes es el de las reservas adecuadas. Y que el prestigio y la consistencia de la institución depende mucho de un manejo adecuado de reservas. Si no hay suficientes reservas, es muy difícil enfrentar una crisis. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó en 1982? ¿Y qué pasó en 1994? Porque ni en un caso ni en el otro había reservas ni remotamente proporcionales a lo que necesitaban para defenderse ante la crisis. En el 82, uno puede decir, la culpa era de cada banco central en América Latina. O podría decirse, fue del Fondo Monetario que no avisó, ¿no? O que no hizo. Pero México tenía reservas de como $300 millones en 1982 y tenía una deuda de más de 60.000 millones, digamos, de consolidada pública, ¿no?
300 millones versus 60.000 millones, eso implica que hubo una falla extraordinaria en la previsión de la crisis. Ese punto hay que analizarlo y no tener miedo de decir, bueno, hubo errores muy graves. ¿Cuál fue la causa de no poder tener más reservas o no aplicar una política de tener más reservas? Hoy en día, ¿qué hacen los países? Acumulan reservas. Desde el 97 en adelante dijeron, el Fondo Monetario no tiene razón. Ustedes están diciendo que con un manejo del déficit adecuado, el déficit fiscal, y unas reservas razonables, ¿no? Pues no hay problema. Entonces, ¿qué hicieron? Países como China, etc. Dijeron, no. Después del 97, la crisis asiática, tenemos que tener reservas enormes. Y el otro día vi a la Dilma Rousseff, ¿no? Está preocupado por el tema argentino. Dijo en Davos, ¿no? Aquí hablan mucho de contagio y tal, pero para Brasil eso no es una preocupación. Tenemos 326.000 millones de dólares de reserva. Que lo tengan en cuenta, ¿no? Los inversores, los bancos internacionales, etc. Si quieren hacer un ataque especulativo. O sea, ha cambiado algo radicalmente desde el 82 y 95. Y ese cambio no es solo la autonomía, es el hecho de que se ha decidido que hay que tener una enorme cantidad de reservas para poder defenderse ante ataques especulativos o cambios internacionales por las características de la globalización financiera. Entonces yo creo que aquí el tema de rever la historia es muy importante. Han cambiado muchas cosas en los últimos 30 años, muchísimo. Y el mercado financiero más que en ninguna otra parte. Y entonces creo que para entender lo actual, por qué hay tantas reservas hoy, hay que mirar atrás y ver por qué tan pocas reservas en momentos críticos en el pasado. Gracias. ¿Alguien más? Aurora. Pues me parece muy interesante, muy atractivo digamos, este guión que explicas de las tres diferentes autonomías, y yo creo que nos ayuda mucho a pensar justamente el presente y qué tan fuerte es la autonomía actual, ¿no? Porque de alguna manera en lo que comentas podría, digamos, hay una fortaleza legal e institucional, pero al mismo tiempo ha habido un arreglo como el de Rodrigo Gómez y Ortiz Mena, de alguna manera, entre secretarios de Hacienda y directores del banco por varios años, de manera que no podemos realmente esclarecer qué tanto es que están jugando más uno que otro, ¿no? Pero pensaba que tal vez este año comienza, digamos, muy poco ha salido en los medios y el Banco de México, de hecho, habría que revisar, pero me parece que ha tenido un papel como menos, que figura menos, digamos, en la prensa, en la discusión, más que en otros momentos. Digamos que veo que hay dos, por decirlo, hay dos pruebas de una fortaleza que podría ser el que, tanto en el paso del gobierno del PRI al PAN como ahora del PAN al PRI, pues han permanecido los directores del banco en su puesto y realmente como que han sobrevivido a ese cambio seccional, pues bien, ¿no? Pero me pregunto ahora, en este año justamente en el que hay un mayor déficit, en el que de hecho se comenzó a hablar si no era como un regreso a político, obviamente el margen de déficit pues es reducido y demás, pero digamos que es más que en los años anteriores. Y ahí sería interesante ver cuál ha sido el papel del banco, ¿no? En esas decisiones, qué es lo que discutieron Carstens con Videgaray, por ejemplo, ¿no? sobre el presupuesto de este año. De alguna manera eso se ha mantenido alejado de los foros públicos, pero sería muy interesante saber pues,
pues realmente cómo se ha dado, cómo se está dando esa estira y afloja que seguramente se está dando, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ya llegarán los momentos en los que pues, se tenga que ver más probar más, ¿no? Cuál es la fortaleza de esta autonomía, pero sí creo que es importante para el banco el fortalecerse, no solo en el punto de vista institucional, sino en el punto de vista de reputación y de, pues, tal vez carisma en la sociedad, ¿no? Para que la sociedad defienda, ayude a defender su autonomía en un momento de crisis, ¿no? Y en ese sentido valdría la pena, pues, tener una política un poco más, pues, más abierta hacia la sociedad, ¿no? Pero un poco, por ejemplo, con el MIDE, pues yo creo que sí es un esfuerzo de comunicación que ha sido bastante exitoso, pero pues reducido en cuanto a cuánta gente realmente toca, pero bueno, es eso. Y otra pregunta que tuve es, ¿cómo se compara la autonomía actual del Banco de México con la de otros países latinoamericanos? Digamos, Brasil, Argentina, Venezuela, donde, no sé si pudieras. Sí, yo antes de tu contestación tenía una participación y es, justamente creo que este tipo de análisis históricos lo que nos permitiría era justamente evaluar las condiciones actuales, porque tampoco podemos pensar en la inmutabilidad del status quo, es decir, no hemos llegado a la fase superior de la autonomía de la banca central y ahí, digamos, creo que hoy no tenemos perspectiva histórica para evaluar lo que estamos viviendo, sino justamente es este análisis histórico lo que nos permitiría saber que no es inmutable, que lo que hoy tenemos no es ni puede ser inmutable porque hay una historia de economía política y hay una historia de circunstancias que ponen a prueba estos arreglos institucionales, porque de otra manera, si no, el análisis sería un análisis pues lineal en el que pasamos por A, B y C y ahí el fin de la historia. Al contrario, creo que el llegar al presente en un recuento histórico lo que nos permite es justamente saber que no es el punto final, sino que es una circunstancia en un momento, digamos en los últimos 20 años de este arreglo institucional que está dado por circunstancias que mencionaba ahora Aurora, de funcionarios que pasan yo diría, que pasan de la Secretaría de Hacienda al Banco de México y que no pasa nada. Entonces uno diría, pues a lo mejor estamos más cerca de una autonomía de un grupo antes que de una autonomía institucional tal y cual se lee en la Constitución. Entonces creo que el análisis histórico en ese sentido es muy rico, no para el debate entre los historiadores económicos, sino justamente para el debate de los funcionarios públicos, que sepan que están viviendo en una situación que, diría yo, y me iría al extremo, irremediablemente va a cambiar. Aurora y ya. Sí, es que olvidé de los puntos que quería decir, pensé en otro más, y es que, bueno, en general pensamos la autonomía del banco con respecto al gobierno, ¿no? En esta relación pues extraña de que a la vez es parte del gobierno, pero también, digamos, si pensamos en el Banco Central en su origen, podríamos pensar en muchos tipos de autonomías, y creo que otra interesante es con el propio sector bancario y financiero, tanto nacional como externo, ¿no? ¿Qué tanto tiene una fortaleza institucional ese Banco de México como para tener algún tipo pues, de capacidad rectora, ¿no? sobre el sistema bancario y financiero? Bueno, vamos a lo más a lo más profundo, ¿no? Esto de que vino un cambio sexenal, llegó otro partido al poder y quedaron los mismos funcionarios en el banco. Yo creo que aquí hay un resultado, un acierto de diseño institucional en la instauración de la autonomía o en el otorgamiento de autonomía al Banco de México.
Cuando se le dio autonomía en 94, se hizo este modelo institucional procurando que el gobierno del banco fuera abiertamente colegiado, ¿sí? Y que los nombramientos de los funcionarios fueran escalonados y que el presidente de la República pudiera designar, mas no destituir. Entonces, parte de ese diseño institucional es que el gobernador, que tiene solo el 20% del voto en la Junta de Gobierno, es decir, el voto del gobernador vale lo mismo que los votos de cada uno de los subgobernadores, es designado en la mitad de un sexenio. Entonces, en realidad, un presidente de la República solo gobierna con su gobernador del Banco de México los últimos 3 años de su sexenio. Yo creo que eso, digamos, ahí hay a mi juicio, un acierto de diseño institucional. Ahora, tú hiciste un comentario en el que yo estoy de acuerdo. Digamos, a partir de 94, sí ha habido entre el Banco de México y los secretarios de Hacienda un cierto, es decir, ha habido una coincidencia doctrinal. Yo así lo pondré, ¿no? Más o menos, digamos, el banco ha tenido la fortuna de que en esos sexenios los secretarios de Hacienda más o menos han coincidido con su pensamiento, ¿no? Entonces no ha sido tan difícil ponerse de acuerdo en principio, ¿no? Ahora, Carlos Marichal hizo un comentario sobre esto de las reservas internacionales que merece ser explorado, ¿no? Porque esto de que cuántas reservas internacionales debe tener un banco central depende mucho del régimen cambiario que esté en vigor. Los bancos centrales ahora tienen muchas reservas internacionales y no por razón del régimen cambiario, sino por otras razones, ¿no? Porque, pues, teóricamente, Manuel, tú lo sabes, digamos, teóricamente, si un país tiene una flotación cambiaria completamente limpia, pues no necesita reservas internacionales, ¿no? Lo que pasa es que pues ningún país del mundo tiene un régimen cambiario completamente limpio, ¿no? Y además, en situaciones extremas, pues puede tener la necesidad de intervenir en el mercado cambiario. Cuando a mí mis alumnos me preguntan sobre esto, yo les digo, miren, ¿cuál es el país más acendradamente pacifista, más ostentosamente, orgullosamente pacifista del mundo? Suiza. Pues Suiza es un país prácticamente militarizado, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos mucha convicción de flotación, pero también tenemos que tener parque, ¿sí? Por si es necesario, para que no nos pase lo que al general Anaya, ¿no? De que lo agarraron sin parque, ¿no? También hay que tener parque. Pero además hay otra razón técnica muy profunda que se ha discutido poquísimo. A raíz de ese fue uno de los resultados de la crisis económica de 2008-2009. Y lástima que se fue Graciela, ¿no? Porque ha habido un cambio radical, evolutivo, de la función de la banca central como prestamista de última instancia. Y en una economía tan globalizada, tan internacionalizada, esa función de prestamista de última instancia se tiene que ejercer no solo con moneda nacional, que un banco central pues la puede producir toda la que quiera, sino con divisas. Y para que un banco central tenga divisas, pues tiene que tenerlas acumuladas en sus activos. Entonces, bueno, pues, lo que pasa es que, digamos, si vamos a discutir de cuál debe ser el monto de las reservas internacionales, pues hay que ponernos de acuerdo en que para qué se necesitan o para qué se requieren. Y por lo menos en el caso de México, a mi juicio, solamente el régimen cambiario no permite dar una respuesta así perfectamente clara a esa pregunta.
Yo lo que he escrito por ahí en otros lados, y no he visto que nadie lo repita, es que las reservas internacionales del Banco Central son como un elemento de disuasión. ¿Disuasión para qué? Para un ataque especulativo así masivo, ¿sí? No se atrevan porque tenemos parque para disparar, ¿no? Pero ahora yo creo que es muchísimo más importante, como dijo Manuel Cepeda, para evitar así una especulación masiva, tener un régimen flexible de tasas de interés y de tipo de cambio, porque empieza un ataque especulativo y enseguida se ajusta el tipo de cambio. De la otra manera, cuando estamos en un régimen de tipo de cambio fijo, pues la especulación agarraba al Banco Central. Hay una expresión ahí en inglés, es como sitting duck, ¿no? Como un pato que está ahí parado, ¿no? Y entonces, pues la especulación siempre tiene más fondos que un Banco Central. A ver. Bueno, respecto a por qué se acabó con un nivel tan bajo de reservas en 82 y 94, bueno, porque no se tenía justo un tipo de cambio flotante, y en aquel entonces, igual que ahora, la decisión de devaluar está en Hacienda. También en la ley del Banco de México queda claro que si la política monetaria, el crédito que otorga el Banco de México a la banca es de su competencia, pero la decisión de evaluar es de la Secretaría de Hacienda. Bueno, y en aquel entonces, pues es una decisión que siempre ha estado en manos del presidente de la República en última instancia, y López Portillo, así como Zedillo, pues no querían devaluar. Entonces, al retrasar eso ante unos déficits fiscales, o el 94, ante una deuda de cortísimo plazo, que era 25.000 o 35.000 millones de dólares en bonos que se vencían en los siguientes meses, pues era claro, en el 94, que no había las reservas para pagarlos, ni la forma de pagarlos, y en el 82 lo mismo. Hubo en febrero o marzo, creo que para el 5 de febrero del 82 fue cuando, el Día de la Bandera o algo así de la Constitución, López Portillo, 19. De hecho, o 19 de febrero, iba a anunciar una devaluación y se echó para atrás, ¿no? Y ya me acuerdo, tuve una declaración curiosa en aquel entonces, no fue la de Perro, eso fue por ahí del 81. La cuestión es que entraron Confit y bueno, los mercados reaccionaron y vámonos, tuvo que haber una devaluación posteriormente, fines de febrero o algo así. Sube los salarios, 10, 20, 30 o algo por el estilo, incrementa enseguida los salarios, la gente ve que se pierde el interés de una política austera, entonces otra vez viene la especulación, no sabía qué hacer López Portillo, entonces cambia. Miguel Mancera había sacado un libro, no sé si fue después, sacó un folleto sobre el control de cambios que ya se rumoraba. La cuestión es que quien tenía ahí prestigio todavía era Miguel Mancera, entonces lo pone al frente del Banco de México y también a Jesús Silva Herzog en Hacienda, y quita a David Ibarra y a Robert Colbeck, y las cosas iban bien. Entonces como que se veía que aquello podía funcionar, pero vino una declaración de Ramón Aguirre a principios de junio, algo así, donde lo entrevistan y le preguntan cómo va el gasto público, y en vez de decir que bueno, estamos controlando, etcétera, etcétera, no, el tipo era tremendamente frívolo, le gustaba cantar y tocar guitarra, etcétera, pues dijo, pues va a tambor batiente, ¿no? 8 columnas en Excelsior.
Bueno, ahí tronó todo, punto. Y entonces López Portillo, en vez de devaluar, quería, bueno, su hijo y Ortiz, etcétera, un grupo que querían el control de cambios y bueno, querían un chivo expiatorio, pues eso van a ser los banqueros. Se acabó, entonces se acaba el país sin reservas, ¿no? Entonces por eso acaba sin reservas, digo, y en el 94 pues lo mismo, se llega hasta el último momento, es eso de llegar al último momento, de caminar al filo de la navaja, lo que lleva a no tener reservas. Ahora, en el presente, ¿por qué tantas reservas? Realmente, como dijo Lalo, bajo un tipo de cambio flotante, bueno, pues el tipo de cambio toma todo el impacto, pues no hay problema. El problema es que luego se bota demasiado. Y el problema es que el otro instrumento que yo mencionaba, la espada, le da mucho temor a los bancos centrales manejarla, porque también botan el tipo de cambio, suben las tasas de interés y los mercados se tranquilizan. Yo me acuerdo a principios de 95, por ahí febrero, algo por el estilo, yo estaba en FOBI, ya no estaba involucrado en las políticas en la discusión interna de estabilización del Banco de México, pero fui al banco para discutir qué hacía con la estructura de las deudas, etcétera, de los créditos, y entonces me acuerdo de un funcionario, no puedo decir su nombre, pero que estaba muy nervioso, no sabía qué hacer, ¿no? Porque seguía saliendo el dinero, no lo podían controlar. Y me dijo, no sabemos qué hacer. Le dije, bueno, pues es muy sencillo, si tú y la gente ya mueves el tipo de cambio y la gente sabe que va a aumentar no sé, 10% al mes o lo que sea, y se pueden financiar al 3%, al 2%, bueno, pues toma el mismo banco, pide prestado y compra divisas y va a ganar, sabe que va a ganar. Entonces tienes que cambiar la pichada, subes la tasa, avientas algo de reservas, cae un poquito y les generas una pérdida, ¿no? Y vas a ver cómo en ese momento se te frena la especulación. Bueno, pues eso es lo que hicieron. Subieron la tasa, aventaron un poco de reservas al mercado, el tipo de cambio cayó ligeramente, pero lo suficiente para darle una enfriada a los especuladores, y de ahí en adelante ya las cosas se fueron parando, etcétera, etcétera. Entonces sí, los bancos centrales, y más ahora, tienen ese problema de que los cambios en las tasas de interés tienen un impacto tan fuerte de anuncio, de política, que entonces no las pueden mover, ¿no? O les da mucho miedo a moverlas. Por otra parte, también hay cierto problema de que si vemos que en general quienes ocupan los puestos en los bancos centrales del mundo, generalmente son, se puede decir, o economistas del banco, o de Hacienda, o académicos, etc. Rara vez entran operadores de mesas de dinero y de mesas de cambio, ¿no? Entonces, les es muy difícil subir tasas. Y eso tiene que ver también con la otra pregunta sobre presiones del Banco de México, de la banca, con su función como prestamista de última instancia. Y desde luego su mayor preocupación de un banco central es que le quiebre la banca. Porque realmente, para un banco central autónomo, esa es la única situación donde realmente va a perder el control puede perder el control del crédito. O sea, no le puede dar crédito al gobierno, pero sí le puede dar crédito a la banca. Digamos, el gobierno empieza a generar unos déficits enormes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues suben las tasas de interés
y eso puede crear entradas de capital, ¿no? Como ahorita está ocurriendo en Estados Unidos, pero al entrar capital, dólares, pues se cambian por pesos, entonces eso le crea un aumento en la base monetaria al Banco de México, que las tiene que esterilizar, como a su vez vendiendo más bonos y recogiendo por el otro lado, lo cual eleva más las tasas, etcétera, ¿verdad? Claro que ese aumento de tasas, que es lo que va a provocar una caída en la inversión, en el crédito, va a haber un amarre, y entonces va a tener presiones políticas por ese amarre, pero hasta ahí, ¿no? Mientras la banca esté bien, ahí la puede llevar, pero si, digamos, ese aumento de tasas le crea un descalce a la banca porque tenga préstamos de largo plazo y se le sube captación de corto plazo, etcétera, y empieza a hacer agua, caso de la banca española, o tiene préstamos como los españoles, que eran realmente a tasa variable, tiene que subir la tasa, y al subir la tasa de los préstamos le quiebra el sector inmobiliario. Entonces ahí sí el Banco Central tiene que meterle lana a la banca, y bueno, expande la base monetaria, como lo vemos en la Reserva Federal, ¿no? 4 trillones, 26% del PIB, vámonos, ¿no? Entonces, por eso al Banco de México les preocupa, y a todos los bancos, enormemente que la banca esté bien. Si analizamos 2008, ¿no? ¿Cuál fue la preocupación del Banco de México? Bueno, cuidar que la banca no tuviera problemas, ¿verdad? Es decir, todo está bien, le damos liquidez a la banca, cuidamos a la banca, y no me importa que la banca no preste, punto. Lo que me importa es que no quiebre, se acabó. Y si quebraban las OFOLES, si quebraban desarrolladores, si quebraba el sector vivienda, eso es otro rollo por ahí, pero los bancos, que son mi responsabilidad como prestamista, última instancia, eso no quiero que. Entonces no sé si haya un problema de intereses, luego hay relaciones que dicen que el regulador se vuelve cómplice del regulado, etcétera, pero el hecho es que es ese temor también del banco a elevar las tasas, ¿no? La crisis del 94, bueno, después del asesinato de Colosio, sí se elevaron las tasas, pero muy poco, cuando era obvio que ya la demanda de dinero había caído muy fuerte, por pesos, $1,000,000, entonces había que subir más la tasa, pero eso le pegaba a la banca, ¿no? Entonces, bueno, pues un aumentito, ya está ahí, y no fue lo suficiente para frenar la salida, ¿no? Y bueno, ya con la muerte de Luis Massieu ya fue imparable, punto, ¿no? Pero sí es esa preocupación ahí del banco, que es el otro aspecto que tiene, uno del manejo de la política monetaria y el control de inflación, y el otro del prestamista de última instancia, que siempre lo tiene mucho en mente. Ahora, yo creo que en la medida en que haya mercados secundarios de futuros, de divisas, de tasas de interés, que son muy amplios, podría haber mayor flexibilidad en tasas, ¿no? Ciertos ataques especulativos podrían haber subido más las tasas en lugar de usar reservas, ¿no? Pero les da temor, y lo vimos cuando quebró Comercial Mexicano, en fin, y eso le creó pérdidas a los bancos y se puso la cosa un poco difícil. Por eso es que tienen tanto temor a manejar tasas, pero deberían de acostumbrar al sector privado a cubrirse más sus posiciones, porque el otro problema de las reservas, y es un problema que también es muy de fondo, en general el banco dice, ante este problema de que se me debilite el sistema bancario, ¿qué hago? Bueno, pues que tenga más capital. Entonces, como que detrás de eso a veces escucho yo, pues échenle, ¿no? Que tenga capital de 10 o 2, échenle.
¿no? Y más Basilea, que son puros representantes del Banco Central. Le echamos la culpa a Basilea, pero y hay estudios que hablan de que con todos los requisitos de capital, de riesgo de crédito, riesgo de descalce, riesgo operativo, etcétera, etcétera, y riesgo sistémico, los requisitos de capital pueden estar llegando a niveles de 22%. Entonces también mucho de lo que vemos, por qué los bancos no crece el crédito, bueno, porque el requisito de capital es muy fuerte. Entonces, y bueno, y en la crisis del 2008, los bancos no quebraron porque el 8% fuera insuficiente. Los bancos quebraron porque el capital era del 2%. Fannie Mae, Freddie Mac, Lehman Brothers eran del 2%. Pero si todos hubieran tenido un 8%, bueno, pues yo creo que no hubiera quebrado, ¿no? Las bursatilizaciones, la parte subordinada era del 1%, si hubiera sido de un 4%, pues no hubiera habido tal vez problema. Y también mucho fue por la que no había regulación sobre los mercados de derivados y sobre todo sobre los credit default swaps, ¿no? Sobre los swaps de riesgo crediticio, que lo podía comprar una aseguradora sin tener lo que capitalizar, como lo que era un riesgo de crédito hacia el 8%, ¿no? Pues, como era un reporto o recounter, pues no le metían capital y por eso quebró AIG, ¿no? Y todavía eso no se ha regulado. Realmente la regulación de esos mercados está muy limitada, muy incompleta. En cambio se han ido sobre el capital bancario, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que les duele, ¿no? Y sí, eso crea, digo, en México hace falta capital, entonces si todos queremos usar capital en exceso, pues tiene un costo económico en bajo crecimiento, obviamente, bajo crédito, etcétera, etcétera. Entonces hay problemas de la banca y de los bancos centrales en ese sentido. Tienen sus sesgos demasiado prudenciales, creo. Muchas gracias. Tengo una pregunta más de Ricardo. Le voy a pedir que sea breve porque estamos sobre el tiempo. No. Sí, breve. El comentario sobre el comentario y con eso cerramos. El comentario de rendición de cuentas. Porque Carlos Barichara hacía referencia a una autocrítica del Banco Central respecto a sus funciones, no a otras cosas. Entonces, la cuestión está en que esa rendición de cuentas no se ha producido en el diseño, tal como nosotros lo conocemos. Y usted da un ejemplo muy ilustrativo del incumplimiento de la función de estabilización del Banco de México. Usted lo da con las tasas de interés. En los primeros meses del 94, cuando matan a Colosio, etc., ¿sí? Y usted dice que subieron la tasa de interés, subieron como por decirlo, más, no me acuerdo la cifra, pero del 11 al 12, ¿verdad? Y el argumento es que usted dijo, no vamos a subir las tasas porque no le vamos a complicar la vida a los bancos, que además nos acabamos de vender. Y sin embargo, un año después, las tasas eran del 80%. Entonces uno se pregunta, ¿cómo el banco en abril está muy preocupado de subir la tasa del CETES del 10 al 11 y no le importó? No puso ninguna objeción a que las tasas se fueran al 80%. Por decir algo, quiere decir que el banco no usó su recurso de defensa de las reservas y no usó sus instrumentos para cuidar lo que era su misión, que era la cuestión de la estabilidad. Hace un rato se dice, hay un problema de incompatibilidad teórica, ¿no?, entre política económica y banco central. Yo pongo un escenario, en el 82 tampoco el banco quiso usar sus tasas de
tampoco el banco se defendió, no se defendió, no cumplió con su misión y no hubo rendición de cuentas, porque claro, en la vorágine de la crisis, el chivo expiatorio que se defendió que eran los bancos también eximió al Banco Central de su responsabilidad. Y por lo que usted se refiere, nada más al ejemplo que usted da de las tasas de interés, tampoco en el 82 hicieron uso de ese recurso. Y usted lo dijo de otro modo. Pudieron haber paralizado la economía, que con las tasas al 30, no al 12, al 13, al 30, y se paraliza la economía. ¿Qué quiere decir? Que se secan los recursos a los especuladores a través de una tasa de interés criminal. Criminal en el corto plazo, como dice Pombo. Es decir, eso sí existe, pero el banco no usó esos recursos para el cumplimiento de su misión. Y no hay rendición de cuentas, nadie ha dicho por qué el banco renunció a esas facultades. ¿Sí? Bueno, nada más quiero un último dato de tipo doctrinario. El padre de esta historia de la autonomía se llama David Ricardo. David Ricardo, en los años entre 1810 y 20, propuso la creación de un banco central y propuso la autonomía, porque él desconfiaba de los banqueros y desconfiaba del gobierno. Entonces dijo, la cantidad de emisión no puede estar en manos del Banco de Inglaterra, que es un banco privado. Tiene que ser un banco público, pero como el banco público se enfrenta a la tentación de los señores del gobierno y de ellos mismos, porque son cuates unos y otros del mismo establishment, entonces hay que establecer una regla y es la de autonomía. Eso lo dijo Ricardo, ¿sí? Y la autonomía significaba lo siguiente: significaba que el gobierno, que el banco público, a que llama el Banco Nacional, no puede emitir ni un peso por encima de la reserva, salvo un pequeño monto de la deuda pública. Quiere decir que la amarró perfectamente. Autonomía por emisión y reservas. Ese es el modelo de Ricardo. Era una necedad que viene desde Ricardo puesta en la autonomía. Eso es una cuestión de la historia del pensamiento económico, una invención. Y la influencia de Ricardo fue tan grande que la ortodoxia monetaria de Inglaterra del siglo XIX llega hasta hoy. Yo creo que los amigos a los que se refería Eduardo son ricardianos, es decir, tienen esa concepción de autonomía por la desconfianza, etc., control de la cantidad de emisión y demás. Entonces, cuando hacemos una cosa de historia, pues conviene recordar al máximo responsable de esta idea de la autonomía del banco de emisión, que fue David Ricardo, y que fue quien construyó de todas sus piezas la ortodoxia monetaria del siglo XIX del pensamiento ricardiano, la reforma del Banco de Inglaterra, la reforma ricardiana, etc. Nosotros aquí tenemos representantes ricardianos en Montes de Oca, en los que se mencionaba, son ricardianos, puros, fundamentalistas ricardianos. Entonces, remontándonos y viendo los escritos de Ricardo, comprendemos muchos de los temas que evidentemente Eduardo está discutiendo, pero se remontan a muy atrás, porque al final la autonomía no es necesaria, que cumple el banco con su función y ya. Pero digo, no podemos confiar en una cosa tan importante como la cantidad de dinero en una institución sin autonomía. Por eso, el primero que la propone es Ricardo. Gracias, Ricardo. Gustavo del Ángel, y de verdad tenemos que cerrar. Le voy a dar a Eduardo la palabra, pero tenemos que cerrar porque el propio Centro de Estudios Históricos tiene la presentación de Alan Knight en el auditorio. Pues querido Ricardo, gracias por informarme. Yo no sabía que yo era ricardiano. Gracias. No, a ver, digamos, muy interesante tu intervención, ¿no? A ver, yo quisiera hacer dos comentarios muy puntuales, ¿no? Mira, en 1982, pues el Banco de México no era autónomo, no tenía autonomía, ¿no? Ahora, este es un asunto que es muy
muy importante, ¿no? Si un banco central, en la defensa de un tipo de cambio, sube las tasas de interés demasiado, se vuelve como un boomerang, ¿no? Digo, ¿cómo lo interpretan los mercados? ¿Sabes qué? Están desesperados, ¿no? El sistema de cambiario europeo, que el previo a la adopción del euro, ¿te acuerdas que la especulación fue pues devaluando, ¿no? Le fue ganando uno a uno los bancos centrales europeos, y era eso. En un momento dado, el Banco Central de Dinamarca sube las tasas de interés a 45% y fue peor. Dice, oye, están desesperados, más hay que atacarlos. Así es que también el margen de acción, independientemente del temor, pues también es limitado. Yo en una ocasión le escuché al licenciado Mancera, a quien admiro inmensamente, decía: el Banco Central no puede plantear tasas de interés políticamente inaceptables. Le oí ese concepto. Tampoco, entonces, el margen en el que el Banco Central puede aumentar sus tasas, pues digamos que está acotado, ¿no? Ahora, con respecto a la devaluación de 94, ahí la explicación que yo tengo es la siguiente, ¿no? También de boca del licenciado Marcelo. Bueno, a México pues le había dado atracción fatal, ¿no? Estábamos captando capital golondrino a un nivel de 25 y hasta 30,000 millones de dólares anuales. Entonces, pues sí había muchas presiones hacia la apreciación y pues, le pusieron piso ahí. Digo, si alguna crítica se puede hacer previamente a la crisis de 94 es que pues, no se dejó funcionar los mecanismos de mercado. Le pusieron un piso ahí. Pero, digamos, ya cuando empezaron las dificultades, había un régimen de bandas con un piso y un techo deslizante, y las autoridades en general, la autoridad tenía 4 instrumentos para defender el régimen cambiario. Uno era los movimientos del tipo de cambio dentro de su banda. Un segundo, era la utilización, el compromiso de meter reservas internacionales cuando el tipo de cambio llegaba al techo. La tercera, era permitir que las tasas de interés subieran. Y la cuarta era la conversión de los CETES, que tenían riesgo cambiario, a tesobonos, que eran títulos sin riesgo cambiario. Entonces, digamos, ¿por qué se devaluó? Porque el funcionamiento de estos 4 mecanismos de reserva se agotó. El tipo de cambio pues ya estaba en el techo de su banda, ¿no? Las tasas de interés subieron en términos generales ya hacia el final de 94 de niveles de 10, 11% a 21, 22. El Banco Central pues se había quedado sin reservas, porque solo para evitar la devaluación después del asesinato de Colosio, digamos, yo recuerdo muy bien, las reservas internacionales, el saldo ascendía como a 28.5 miles de millones de dólares, y solo en esa ocasión el Banco de México perdió como 11,000 millones de dólares de reservas. Entonces, bueno, pues si se agotaron los instrumentos de defensa, pues entonces ya era imposible evitar la devaluación, ¿no? Ahora, después llega el sucesor de Pedro Aspe y se le ocurre subir la banda de flotación 15%, y eso sí ya fue la llamada, y en 2 días el Banco de México perdió 4,000 millones de dólares. Se acabaron los índices. Entonces, pues ahí el Banco de México fue el general Anaya, ¿no? A ver, ¿dónde está el parque? Pues, ¿cuál parque? Pues ya no tenemos reservas, ¿no? Creo que debemos hacer un seminario posterior de estos temas, porque podríamos seguirnos acá más tiempo. Les agradezco a todos su asistencia
y realmente hemos tenido una sesión muy enriquecedora y con la oportunidad de conversar de estos temas. Les agradezco a todos. Gracias.